Bienvenidos a Brujas Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia y de las que somos reales o las que quizás no tanto. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace solo un sexo: alumbrar. Las demás las hacemos todo en común. Y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados fuera de nosotras. Corría el año 1935 y ella, con toda su fuerza, con todo ese sentimiento de lucha, escribía estas palabras en El voto femenino y yo, mi pecado mortal, donde exponía eso, la lucha por el derecho al voto para las mujeres, lucha en la que había invertido muchas horas de su vida. Y en 1931 se había aprobado ese derecho en España, en la nueva Constitución, un triunfo que se había alcanzado luego de numerosas dificultades y también muchas decepciones. Y hoy, aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Clara Campoamor, quien dedicó una vida a la lucha por los derechos de la mujer y quien desde muy pequeña debe abrirse paso en una sociedad especialmente difícil para las mujeres. Ella debió empezar a trabajar con solo 10 años al morir su padre, y quizás esto le impulsó a buscarse la vida, consiguiendo ser profesora de mecanografía a los 26 años de edad. Y fue por ese entonces que ella comenzaría a frecuentar los ambientes intelectuales de Madrid, entrando en contacto con reconocidas activistas feministas como la sufragista Carmen de Burgos. También empezaría a escribir para La Tribuna, diario conservador, donde conocería a Eva Nelken, su futura compañera en las Cortes españolas. Y todo esto logró despertar en ella un gran interés por la política y en especial por la situación de la mujer. Comenzó así a colaborar en diversas asociaciones feministas, a dar conferencias y a escribir, claro, para la prensa. Aunque el activismo feminista estaba presente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se trataba mayoritariamente de agrupaciones de carácter profesional y académico. La propia Clara, que se había licenciado en Derecho y había sido la segunda mujer en ingresar al Colegio de Abogados de Madrid, después de Victoria Kent, participó en la fundación de dos de estas agrupaciones, la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y el Instituto Internacional de Uniones Intelectuales. Sin embargo, en ese tiempo, a nivel legislativo, el alternar gobiernos liberales y conservadores impedía la implementación real de medidas más prácticas. Y fue eso que llevó a nuestra protagonista, a Clara Campoamor, a dar el salto a la política con el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Y por otro lado, la compañía de sus compañeros liberales la llevaría a ingresar al mundo de la masonería, hecho que en el futuro sería determinante para ella. Y en las elecciones que siguieron a la proclamación de la República, las mujeres pudieron postularse, aunque no podían emitir su voto. Y Clara Campoamor, junto a Victoria Kent, que se presentó por el Partido Radical Socialista, fue elegida. Parecía que al fin habría oportunidad de llevar la problemática de los derechos de la mujer al ámbito legislativo. Lamentablemente, hasta sus propios compañeros pronto comenzarían a mirarla con recelo. La primera lucha para lograr sus objetivos fue la redacción de la nueva Constitución republicana. Las expectativas de Clara eran ambiciosas y contemplaban no solo el voto de las mujeres, sino también el divorcio, la igualdad de los hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio, además de la abolición de la prostitución. Incluso dentro de los sectores más progresistas existía la opinión de que no sería fácil implementar cambios tan profundos en una sociedad tan machista e influenciada por un catolicismo muy conservador, sobre todo y especialmente en el medio rural. A pesar de ello, se logró que se incorporara a la Constitución una gran parte de sus demandas,
salvo lo relativo a la prostitución y al sufragio femenino. Pero en esa batalla, su batalla por el voto femenino, no todo estaba perdido y finalmente se debatió en las Cortes a finales de ese mismo año. Y fue así que quedaron en evidencia los recelos y las tácticas de los partidos alrededor de la propuesta, ya que más que oponerse o defender el valor del proyecto, había más grupos preocupados del beneficio electoral que podían sacar de ello. Y Clara Campoamor no podía ocultar su decepción, por la que sentía una traición de los suyos. El Partido Radical, al que ella se había unido por sus ideales republicanos, aunque finalmente el proyecto fue aprobado. Con la excepción de unos pocos, su propio grupo le había negado su apoyo, por temor a que las mujeres españolas, muy influenciadas en esos años por la Iglesia Católica, votaran a los partidos más conservadores. Y, paradójicamente, por ese mismo motivo los conservadores fue que votaron a favor del voto femenino. Pero además de la falta de respaldo de su propio partido, la mayor decepción para ella llegaría de la mano de su antigua compañera Victoria Kent, ya que aunque ambas compartían sus ideales, no estaban de acuerdo sobre el camino para aplicarlos. Victoria Kent decía que antes de poder legislar se debía trabajar mucho en un cambio de la mentalidad de la sociedad española o cualquier propuesta estaba condenada al fracaso. Su enfrentamiento no era más que el reflejo de ese miedo a la fragilidad del proyecto republicano en esos años, los previos a la insurrección militar, y muy a menudo pesó más el interés que los ideales. Y ninguna renovó su puesto en las elecciones de 1933, aunque Alejandro Lerroux le ofreció a Clara un cargo como directora general de Beneficencia y Asistencia Social. Sin embargo, dos decepciones más la llevaron a abandonar definitivamente la actividad política. La alianza del Partido Radical con la Confederación Española de Derechos Autónomas y finalmente la dura represión de la insurrección obrera en Asturias en octubre de 1934. Y al estallar la guerra civil, Clara Campoamor se exilia en París, donde trabajaría como traductora. El peligro que corría tras la victoria franquista era enorme, siendo republicana, feminista y, lo peor a los ojos del régimen, masona. Por esto último se inició contra ella un proceso por el cual, de haber regresado a España, habría sido condenada a 12 años de cárcel. Tiempo después, Clara se trasladaría a Suiza para continuar su trabajo como abogada, y allí murió en 1972. Durante su exilio, ella logró compaginar su trabajo con la escritura de diversas obras sobre el feminismo y su experiencia en el ámbito de la política. En dichas obras, ella se muestra muy crítica con los parlamentarios, en especial los republicanos, por considerar que obstaculizaron la mejor oportunidad que había existido para lograr una mayor igualdad de género, oportunidad que el franquismo destruyó junto con su recuerdo. Y solo en años recientes este recuerdo se ha recuperado gracias a la importancia que tuvo como pionera en los derechos de la mujer en España y el mundo. Y espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí. Y no te olvides que podés dejar tu comentario si querés sugerir alguna protagonista. Y muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.